Bienvenidos a La Manada. Hoy vamos a estar tocando una serie de temas muy polémicos que surgieron en la semana. Uno de ellos, y para ir abriendo el programa, es sobre los índices de corrupción que son medidos en el extranjero. Esta semana amanecimos con la noticia de que Argentina descendió 12 puestos en el índice de corrupción que está elaborado por Transparencia Internacional, un organismo y un índice específico que es observado por el mundo entero. Es un gran mensaje que estamos enviando hacia el resto de los países. Un mensaje completamente negativo, un mensaje nefasto. El índice va desde los países menos corruptos a los países más corruptos. Esto implica de que a visión internacional, a vista internacional, Argentina vuelve a abrazar la corrupción, vuelve a ser fuente de polémica en este sentido. Y no es un tema menor. No solamente por lo que impacta a nivel interno, por lo que impacta directamente y al corto plazo. No olvidemos que la corrupción es la principal fuente de pobreza, es la fuente de angustia, es muchas veces la razón por la cual nuestros jubilados no reciben lo que tienen que recibir. Cuando leemos un caso de que dan alimentos en mal estado en una institución pública, posiblemente la corrupción esté atrás de eso. Cuando vemos que faltan insumos en los hospitales, posiblemente la corrupción está atrás de eso. Cuando vemos que todos los servicios estatales empiezan a fallar, adivinen qué, posiblemente la corrupción está atrás de eso. La corrupción es la mayor fuente de pobres, la mayor fuente de injusticias, la mayor fuente de dolor, de tristeza, de, de tantas cosas que está ocurriendo en este país. Y me animo a decirlo, eso es la corrupción. Mariana Zubik, en su momento, ya lo dijo, es la raíz de todos los males. Nosotros tenemos que entender que esto no es un simple robo que afecta a 2 o 3 personas. Cuando hablamos de corrupción, nos afecta a todos. Si hay alguien que se está llenando los bolsillos, es porque cientos o miles de personas están sufriendo. Cuando, en base a la corrupción, se decide acuerdos poco favorables para la población, por ejemplo, desde comprar medicamentos en buen estado, se compran medicamentos vencidos, que lo hacen pasar como buenos. Cuando se envía alimentos en pésimas condiciones y lo cobran como si fuera de primera calidad. Eso, eso ocurre en Argentina. Ha sido titular históricamente. Eso es la corrupción. Cuando aún estaba el gobierno de Mauricio Macri, Argentina pudo reposicionarse, tuvo una mejor presencia internacional en ese sentido. Habíamos subido puestos en el ranking. Hoy estamos bajando. Y bajamos mucho. 12 puestos es mucho. Y no se está hablando tanto de este tema. Hay muchos otros temas que empiezan a copar las noticias. Y no es por menos, lamentablemente no es por menos. Hace muy poco, Le Monde
uno de los periódicos más importantes del mundo, ha titulado que hay denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Formosa. Esto se da en un contexto donde internacionalmente se toma a Argentina como un país muy corrupto, con índices escandalosos de corrupción, con violaciones de derechos humanos. ¿Y saben qué? Eso no queda ahí. Eso no es simplemente un adorno. Tiene sus repercusiones. Pensemos juntos. Cualquier persona honesta que quiera invertir en un país, ¿en qué país lo haría? En un país donde la corrupción es altísima, donde los índices de corrupción están por las nubes, donde hay denuncias de violación de derechos humanos, derechos fundamentales. No es poca cosa. Donde a vista internacional se entiende que hay muchísimas personas que se están aprovechando de la pandemia para poder hacer sus negocios. ¿Invertirían en un país así? Sabiendo que la inestabilidad económica, la inestabilidad política, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos están al orden del día. ¿Invertirían en un país así? La respuesta es no. Entonces, estamos ahuyentando las inversiones internacionales que el país necesita. Luego están llorando porque no hay reservas. No hay reservas porque no traen dólares. ¿Quién trae dólares? Trae el turismo, trae las empresas, el negocio internacional. Pero prefieren esto. Prefieren cimentar una trayectoria en base a planes sociales, en base a leyes nefastas, en base a propiciar la impunidad. Han sido muchas las leyes que han querido traer luz al respecto. Y el kirchnerismo siempre se ha opuesto. Creo que tenemos que tomar noción de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son sus implicancias reales? Porque si no cambiamos cómo nos ven en el exterior, no va a haber futuro, no puede haber futuro para el país que nosotros queremos. Le voy a revelar una gran verdad. Una gran verdad. Y es que muchísimas personas, muchísimos referentes, muchísimos políticos, no confían en el pueblo. Todo lo que dicen siempre va hacia un extremo u otro. Yo creo que es momento de empezar a contar toda la verdad al pueblo. Es momento de que las personas sepan lo bueno y lo malo. Las personas saben distinguir. El argentino puede distinguir todos los matices. No solamente un matiz de todo lo que hace fulano es bueno y todo lo que hace mengano es malo. Creo que hay que dejar de intentar tratar por tontos a la ciudadanía. Y eso es lo que está haciendo el actual gobierno. No está respetando al pueblo argentino. Tenemos que darnos cuenta. Tenemos que repensar la nación que queremos. Tenemos que repensar el país que nosotros vamos a construir. Porque hay una realidad. Somos nosotros los verdaderos conductores del país. Al momento de votar, al momento de denunciar, al momento de protestar,
al momento de reclamar. Tenemos que hacer valer nuestros derechos. Tenemos que encontrar la forma de sacar este país adelante. Aún con las políticas nefastas que todos los días vemos plasmados en los periódicos. Aún con situaciones como Formosa, denunciado internacionalmente. La oposición entera está unida denunciando la realidad de Formosa. Una realidad que muchos no lo quieren ver. Ya se ha dicho. Ya se ha dicho. Formosa es el esquema que quieren para el resto del país. No podemos permitir eso. Los derechos humanos deberían ser inviolables. Y tenemos que empezar por denunciar la corrupción y no tolerar la impunidad. Argentina se está convirtiendo en el país de la impunidad. Y la impunidad no significa solamente un caso particular. Significa promocionar la corrupción. Significa, no importa si sos corrupto, no te va a pasar nada. Acá premiamos la corrupción. Eso es la impunidad. Incita a otros a hacer lo mismo. Acalla voces. Porque muchos dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a denunciar? Si al final no pasa nada. Tenemos primero cambiar esa concepción. Siempre hay que denunciar. Siempre. Y no podemos limitarnos a esos matices que nos quieren imponer. Si un político es corrupto, tenemos que denunciarlo. Si roba, tenemos que denunciarlo. Si no cumple, tenemos que protestar. Siempre. Tenemos que ser la guía hacia un país que progresa. País que se abre al mundo, que abraza las inversiones y no lo que somos hoy. Un país de corrupción. Y no vamos a englobar a todos bajo el mismo sobre. Hay casos particulares. Entiendo que hay casos de excepción, entiendo que hay políticos que intentan hacer las cosas bien. Entiendo que hay personas que entienden la verdadera noción de la política, que no es estar en un panfletito los días de elecciones. La política es llevar soluciones al pueblo. Entiéndanlo. Es eso. Si no estás llevando soluciones al pueblo, no estás haciendo política. Estás haciendo cualquier cosa. Estás haciendo publicidad. Estás pintando tu carita en unos panfletitos que ensucian la ciudad. Eso es lo que estás haciendo. Para hacer política tenés que empezar a llevar soluciones al pueblo. Eso es la política. Eso. Se ha tergiversado tanto el concepto que pocos entienden. Es momento de volver a llevar soluciones al pueblo. De volver a pensar en los ciudadanos, volver a pensar en los argentinos. Sobre todo, pensar en eliminar los males. Eliminar la corrupción, eliminar la dependencia del poder judicial, eliminar las violaciones a los derechos humanos. Volvamos a ser un país serio. Y todos podemos aportar nuestro granito de arena, llevando soluciones, denunciando la corrupción, no dejándose llevar por sobres extraños de personas nefastas. Sí, lo hablo a todos los argentinos. Es momento que el Poder Judicial sea independiente, que el Poder Ejecutivo realice su trabajo, que el Poder Legislativo
no frene los avances para un país serio. Es momento de que la corrupción tenga un castigo, tenga una repercusión real y no sea un mero adorno de declaraciones sin sentido. Es momento de volver a empoderar a nuestros jubilados, personas que aportaron año tras año tras año para hoy estar sufriendo penurias. Es momento de volver a traer las inversiones internacionales. Si alguien cometió un delito, tiene que ser juzgado. No podemos seguir teniendo ejemplos de políticos corruptos que siguen sueltos como si nada. De una cárcel donde entran y salen. De privilegios. Tenemos que repensar la Argentina. Porque nos están viendo como un país corrupto. Como hace muchísimos, muchísimos años no se veía. Y esto trae pobreza. Trae falta de seriedad. Va eliminando poco a poco el turismo. Elimina inversiones. Quita fuentes de trabajo. Hay tantas personas, y lo veo todos los días, hay tantas personas que quieren tener un trabajo digno, que buscan fuentes laborales para mantener a su familia, para vivir, para progresar. Le estamos quitando el trabajo a esas personas. Al asustar la inversión extranjera, estamos quitando trabajo a los argentinos. Estamos evitando que entre inversión. Y piénsenlo, una empresa extranjera que entra al país no es solamente los 50, 100, 200, 500 puestos laborales que genera. Es también los puestos laborales que genera al momento de construir el edificio, al momento de contratar servicios, al momento de que sus propios dependientes vuelvan a comprar cosas, ropa, productos de trabajo, equipamiento, las personas que hacen el mantenimiento. Una empresa mediana, ni siquiera una empresa grande, una empresa mediana puede cambiar por completo el estatus laboral de una ciudad. Puede cambiar por completo la economía local. Porque al generar trabajo, personas pueden también generar movimiento en la economía. Pueden comprarse ropas, pueden pagar la cuota del colegio, pueden comprarse equipos informáticos. La empresa empieza a contratar terceros para hacer el servicio de limpieza, para hacer el servicio de transporte, para el mantenimiento, las personas que cuidan el lugar. Empieza a moverse la economía, como debería ser, por medio del trabajo honesto. Sin embargo, el modelo actual, si quiere imponer desde nación, parece ser un modelo que prioriza el trabajo estatal con sueldos miserables, con impuestos a las ganancias, con retención. Y ojo, que si empezás a operar en dólares, tenés impuesto país y tenés un montón de impuestos más. No se está dando la libertad que el pueblo necesita para potenciar la economía. No le estamos dando esa oportunidad. Para darle esa oportunidad, tenemos que decir basta a la corrupción. Tenemos que empezar a evitar que nos vean como corruptos en el extranjero.
Tenemos que evitar que ocurran situaciones como las que se están ocurriendo en Formosa. Formosa es la nueva Venezuela y lo saben. Por eso no quieren tocar. Por eso tenemos una vicepresidenta muda, un presidente que omite los temas y todo un equipo detrás que hace como que si no ocurre nada. No saben lo que está ocurriendo en Venezuela, saben lo que está ocurriendo en Formosa. Es momento, es momento de darnos cuenta. Muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima semana.